a participar en foros nacionales e internacionales con el motivo de enriquecer su experiencia en el mundo profesional, desde estos distintos ángulos que pueden ejercer tanto en el emprendimiento como en la innovación tecnológica, la investigación, la comercialización y especialmente la incursión en campos poco explorados dentro de este ámbito. El día de hoy presentaremos a un grupo de estudiantes que durante su clase de diseño de productos y sistemas 2 trabajaron de la mano con el profesor José de la O y su estudio, formulando una propuesta de carácter prospectivo ante el hipotético del desarrollo tecnológico en un contexto popular mexicano. El resultado final ha alcanzado tanto impacto dentro y fuera de la institución que se tomó la decisión de otorgarle la oportunidad dentro y fuera de la misma de presentar en los espacios adecuados para su difusión internacional. Agradecemos el tiempo y oportunidad de contarnos su experiencia a nuestro profesor y miembro del equipo del proyecto Robocumbia. Como parte de la dinámica de la plática del día de hoy, comenzaremos primero con la presentación por parte de ellos y posteriormente podrán dejar las preguntas que vayan surgiendo en el chat y al terminar, bueno, yo personalmente comenzaré con la ronda de las mismas y a preguntarles directamente a ellos, así que yo seré su portavoz. A continuación, les cedemos la palabra al equipo que ha hecho todo esto posible a través de su gran esfuerzo. Muchísimas gracias por venir y muy buena tarde. Hola a todos. Pues gracias, Miguel, por esta bella introducción. Quisiera recalcar antes de empezar, pues, la playera que traes puesta, que está padrísima. Ya no existen, entonces cuídala porque ya si se le pasa algo, pues ya no van a ver. Pues sí, como decía un poco Miguel, este proyecto fue un reto bastante interesante y aquí lo que estamos haciendo pues es abrir como un poco el foro para escuchar la experiencia de los chicos que participaron en ese proyecto. Solamente vamos a platicar con 3. Me da gusto ver por ahí a otros también que nos están acompañando, pero por temas más como para hacer fluir más la conversación, tuvimos que meter un poco ahí. Es una pena, pero bueno, un resumen súper rápido de lo que es el proyecto. Pues nada, Ramiro, el decano nacional, un día así me vino el pasillo y me dijo, ¿qué vas a hacer para el siguiente semestre? Y yo dije lo primero que se me ocurrió, que fue, vamos a hacer un robot de cumbia. Y Ramiro me dijo, va, está bien. Y yo me quedé así como de, ok. Entonces, tuve que como que en un mes preparar también como toda la parte pedagógica del proyecto y pues lo empezamos a desarrollar. Y, y bueno, pues más que yo explicarlo, me gustaría más iniciar una conversación con Gustavo, con Doménica y con Mónica, que son los representantes del proyecto Robocumbia. Y lo primero con lo que me gustaría empezar la discusión es un poco reflexionar. Como saben, pues a mí me gusta mucho estas tácticas del diseño que se salen un poco del tema comercial, ¿no? Normalmente en la academia en diseño nos entrenan para diseñar productos que al final del día van a ser parte de un mercado y van a ser consumidos por personas y la gente va a comprarlas en las tiendas, etcétera, 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 ¿no? Muy de la mano del negocio, pero Robocumbia no fue un proyecto comercial, era un proyecto más que tal vez iba a vivir más en una galería o en una área de exhibición y era un ejercicio que lo que se buscaba era como provocar a la audiencia. Entonces, lo que me gustaría que me platicaran, chicos, Gus, Dome y Mónica, y Moni, es, pues, ¿cómo fue, si este proyecto de qué manera les cambió un poco la percepción de entender el diseño? Siendo como estas partes diferentes, ¿no? Porque tal vez ustedes iban con un ritmo muy de diseño tradicional y de repente, ¡pum!, tuvieron que cambiar 360. Pues a mí me gustaría saber qué fue lo que les cambió en la concepción de diseño y en qué sentido ustedes también como que les sirvió de aprendizaje para ahorita que están graduados, cómo lo están implementando. Sí, pues justo como dices, creo que veníamos también de un track muy de ingeniería, de salir a la industria, de vender los productos,
pero creemos que este proyecto sobre todo nos impactó como en 3 formas, ¿no? Una, si pensamos como en este mundo global en el que vivimos y en el que nos tocó estudiar a nosotros como a muchas otras generaciones, ¿no? Pero hablando desde nuestra perspectiva, como que es, si tú buscas en internet diseño de producto, diseño industrial, vamos a ver algo como esto, ¿no? Y que también está bien, o sea, sí venimos de fundamentos en los que se racionaliza el diseño, la forma, la función, todo esto, ¿no? Pero algo que se nos quedó muy grabado, que nos decías en clase, es qué pasa cuando cambias tu paleta de inspiración y volteas a ver a cosas como un microbús, ¿no? O los mercados del centro, como lo hicimos en este proyecto. Y qué bien lo decías, ¿no? O sea, de la casa, o sea, saliendo de tu casa a la escuela, hay una posibilidad infinita de inspiración y de cosas que te abren mucho el panorama, ¿no? Sobre todo, este proyecto, ver justo esta apuesta como un poco menos comercial y como de una estética un poco distinta, verlo en otros contextos, nos enriqueció muchísimo como alguien tomaba esta apuesta y la hacía propia. Y como buen proyecto de diseño crítico, de diseño especulativo, tuvo muy buena respuesta, también tuvo crítica, pero justo el proyecto era diferente. Y el hecho de que haya llamado la atención y resaltar entre todo lo demás, por ejemplo, en las exposiciones internacionales, pues nos aportó también a nosotros a ampliar nuestros horizontes y ver cómo lo ampliaba para alguien más. Recordamos también explicando en la exposición, una niñita que, bueno, las escuelas mandaban como road trips o como tareas a los niños que tomaran nota de todos los proyectos que había. Y recuerdo una niña como de 6, 7 años que llegó, se acercó al proyecto y nos empezó a preguntar, ¿pero esto cómo es? ¿Y por qué funciona? Y nos grababa y tomaba nota como muy atenta y hacía preguntas muy duras como ¿cuál es el origen de este proyecto y cuál es el futuro y por qué es relevante, ¿no? Que también para eso fue como un breakthrough para nosotros. Y bueno, también en segundo lugar, la importancia de experimentar, ¿no? Creo que fue un proyecto súper extenso y tuvimos que dar de topes muchísimo, ¿no? Pero nos dimos cuenta que también experimentar, que es algo todavía como creativo. Cuando eres estudiante es cuando más chance tienes de equivocarte, ¿no? Y justo este chance a equivocarte te da libertad de experimentar con narrativas, materiales, procesos. Y bueno, disclaimer, ¿no? Sí hay barreras cuando eres estudiante porque en ese momento pues es un reto muy pues, tu tiempo, lo que sea, ¿no? Pero sí aprendimos que cuando experimentas no solo es válido como creativo, sino que diferencia entre un proyecto que resalta y no. Y pues sí, nos dimos mucho de tope, sobre todo que había cosas que no habíamos visto antes. Pero bueno, y en tercer lugar, pues también como esta capacidad que tenemos de imaginar. Al haber presentado el proyecto tanto aquí en la ciudad como en Milán, Dubái, entendimos que hacer cosas distintas, bueno, más bien hacer diseño puede significar cosas totalmente distintas para personas distintas. En las exposiciones vimos como un mix de propuestas, tanto de diseño crítico, diseño de mobiliario, diseño de nuevos materiales, propuestas de sistemas. Y como creativos, tenemos esta capacidad de imaginar lo que sea, ¿no? Escenarios, sistemas, objetos. Y si a través de imaginar, no sé, cosas distintas como mobiliario u objetos, eh, va, ¿no? Es válido. También, como lo hicimos con el proyecto, si tenemos la capacidad de proponer de mapear sistemas, la pregunta mucho con lo que nos quedamos de este proyecto es que si tenemos la capacidad de proponer y de imaginar, pues Algo que hagámoslo. me llama la atención que dijiste, Moni, es que de hecho no lo había pensado un poco así, pero eso es interesante. Y ahorita igual nos salimos un poco de formato, pero pues ni modo. Digo, entonces si alguien más quiere contestar esto,
pero decían algo sobre cómo cuando vemos diseño de producto y vemos como una estética muy occidental, culturalmente, tal vez estética, y muchos diseñadores jóvenes, estudiantes de diseño, como que y ustedes parece que pues básicamente tuvieron que poner eso de un lado y más bien voltar hacia quiénes somos, cómo resolvemos las cosas y empezar a trabajar por ahí. También me gustaría saber si, igual como para redondear la pregunta, si es algo que ustedes siguen haciendo, ahorita ya son diseñadores profesionales, o si solamente es algo que necesitamos hacerlo como diseño especulativo o proyectos que no necesariamente son comerciales. ¿Alguien más quiere responder? O... Yo creo que es algo que sí tenemos que tomar en cuenta todo el tiempo, no solamente durante nuestro desarrollo profesional, sino también durante nuestra vida profesional. Vamos a topar tal vez con ciertos retos que nos lleven a hacer cosas nosotros a ellos. Entonces, tomar esas cosas en cuenta porque sí valen la pena para nosotros. Pues fue a Milán, ¿no? Tuvimos el chance de llevarlo a Dubái también. Salió en lugares como Domus, Dicin, por ahí me escribió que si lo querían publicar, luego ya no sé qué pasó. Pero bueno, siendo tal vez midiendo la vara de éxito con la publicación en sopitas.com, donde había encabezado de estudiantes del TEC diseñan un robot de cumbia, ¿no? Y pues, no sé, como que se me hace algo muy interesante, pues cómo fue tomando vida propia, ¿no? Lo que me gustaría saber de ustedes es de que si cuando empezó este proyecto, cuando estábamos así, porque yo me acuerdo que luego los ponía así que los sentaba en el suelo y tenían que cerrar los ojos y les ponía cumbia para que se inspiraran, ¿no? Entonces no sé si ustedes, si se imaginaron que hubiera llegado tan lejos de ese proyecto y qué hubieran hecho diferente si hubieran sabido que tal vez iba a tener como esta resonancia después de que era un proyecto pues de un semestre y vamos. Claro, pues la verdad, justo como dices tú, cuando nos sentaste en el piso y nos dijiste cierren sus ojos, tranquilícense, piensen en algo bonito y de repente nos pusiste cumbia, así creo que a ninguno de nosotros se nos ocurrió que este proyecto iba a llegar a Milán y a Dubái. Pues solo un paréntesis, porque según yo era una broma. O sea, O como sea, que hice esta cosa y de repente así como que les puse cumbia y dije, ahorita se van a reír, ¿no? sí, Y pero la verdad es que todos nos no, sacamos de onda. no, o sea, estaban así como de ok, y yo así como ahorita se van a parar, se van a reír y vamos a continuar, pero pues nadie se movía. No, pues es que estábamos un poco confundidos porque no sabíamos que si te habías equivocado como de canción o si querías poner otra cosa. Y yo te juro que yo abrí los ojos y volteé a ver a mis compañeros y todos con cara de, What? no hay que reírnos porque tal vez, o sea, se equivocó, tal vez José y... Pero bueno, nunca nos imaginamos que obviamente este proyecto iba a ir tan lejos, ni que nos iban a publicar en Sopitas. Entonces, pues en estas fotos que les pusimos, aquí pueden ver a los dos equipos que fueron a Dubái y a Milán. Y en Milán, de hecho, se hizo en colaboración con el TEC-CCM, que también fueron a presentar un proyecto súper padre. Y en Dubái también nos fuimos con México Paralelo. ¿Qué hubiéramos cambiado? La verdad es que hubiéramos cambiado varias cosas. Para empezar, yo creo que el tamaño de los robots, porque si hubiéramos sabido que los robots iban a viajar, claramente no los hubiéramos hecho del tamaño que los hicimos al principio, que eran enormes. Los hubiéramos hecho tipo pocket size, como tú nos dijiste, de una vez para evitarnos tantos problemas. Pero bueno, se van a Milán, pues nos pusimos a trabajar como locos porque teníamos unas pocas semanas para poder llevarlo. Y uno de los mayores problemas que enfrentamos fue justamente esto.
que el cableado no era algo que nosotros éramos súper pro, o sea, teníamos que buscar la manera de sintetizarlo y que nosotros pudiéramos arreglarlo cuando nos fuéramos a Milán. Entonces se nos ocurrió hacer esta placa de cobre y empezar a soldar cable por cable. Pero lo que no contemplamos es que eran 5 cables por robots, 4 robots. Entonces los cables se desoldaban, decidían romperse. Tuvimos la genialidad de meterlos en unas mangueras de plástico, pero cuando ya estaban conectados al robot, si uno se dañaba, entonces saca todos los cables del tubo de plástico, o sea, estuvo mortal. Y me acuerdo perfecto las semanas antes de que se fuera el proyecto, que nos quedábamos hasta tarde. Ustedes también, profesores, se quedaban hasta tarde checando que Robocumbia así fuera a llegar a Milán, o sea, estuvo medio complicado. Y una de las cosas importantes es que también no contemplamos el voltaje, porque claramente es diferente en Europa, tanto en Europa como en Asia. Entonces, sí fue un poco conflictivo en esa parte. Después, esta es otra parte, ¿no? Que nosotros dijimos, ¿cómo vamos a llevar los robots a Milán? O sea, empezamos a buscar DHL, nos salía súper caro, estábamos bien preocupados, no sabíamos cómo iba a funcionar esto. Y dijimos, ¿por qué no lo llevamos como equipaje de mano? Y fue como, sí, armamos unas cajas de MDF, las fijamos, les ponemos las asas y listo, se acabó, las llevamos como equipaje. Y aquí pueden ver una foto de mis 2 compañeros que sacrificaron su maleta y tuvieron que llevar una maletita chiquita a Milán. Pero el error de algo tan simple que fue que se nos olvidó poner rueditas. Entonces mis compañeros tuvieron que cargar las cajas por todo el metro de Milán y por todo Salón Satélite hasta llegar al bus. O sea, sí estuvo también horrible, o sea, como que no contemplamos esa parte. Entonces, ¿qué hubiéramos cambiado de esto? El buscar una manera de llevarlos que fuera más fácil para nosotros. Luego para Dubái, luego nos dicen, sí se va el robot a Dubái, y todos como, otra vez nos vamos de viaje, ¿qué vamos a hacer con todo este cablerío que tenemos que arreglar? Entonces, justamente conseguimos la asesoría de unos ingenieros que la verdad nos resolvieron el problema en 2 semanas. O sea, nosotros estuvimos casi un año viendo cómo conectarlo y ellos en 2 semanas tengan su robot, ya está. Entonces, tal vez si antes hubiéramos buscado si hubiéramos tenido a estos chavos tal vez el contacto antes, nos hubiéramos evitado muchísimos problemas en Milán. Pero bueno, ya sabíamos que para Dubái estábamos más preparados. También esta caja que ven aquí, para esto el Global Brass Show, que fue donde presentamos, nos dijo como nosotros les llevamos a ustedes el robot desde México a Dubái, o sea, está incluido, no se preocupen, solo lo tienen que empacar. Entonces ya conseguimos la caja, dijimos, la armamos nosotros y, oh sorpresa, en la logística nos dimos cuenta que esta caja tenía que tener un tratamiento térmico porque era un requisito de la aduana de allá. Entonces, busca otro lugar, un proveedor que lo haga, que te dé el tratamiento térmico, que te lo entregue a tiempo, que la haga bien. Pero bueno, de eso sí aprendimos bastante. Ya teníamos como la noción de lo que no teníamos que hacer, que hicimos en Milán. Y como pueden ver aquí estamos ya poniendo los robots, fue muchísimo más fácil. Tuvimos esta idea de guardar todo lo que necesitáramos, ya sea pinzas, tornillos, dentro de la misma caja para que todo llegara y no tuviéramos ningún otro problema. Como que fuimos avanzando paso por paso mientras íbamos a otras ferias. Otra cosa muy importante es que aprendimos a explicar fácilmente nuestro proyecto, porque o sea, por ejemplo, en Milán están estos chiquitos que ven aquí, a ellos solamente por ver los colores y la música les llama la atención. Entonces, solamente enseñárselos nos daba como satisfacción. Aprendimos a explicar nuestro proyecto, no solamente traducirlo del español al inglés, sino explicárselo a gente que tal vez no lo entiende tan fácil como estos niños. Ay, se trabó. Bueno, y para terminar, sí, la verdad sí hubiéramos hecho muchísimas cosas diferentes, pero creo que estuvo bien que no las hiciéramos así al principio, porque aprendimos muchísimo. Aprendimos lo que es llevar toda una logística para llevar un proyecto y presentarlo y representar a tu país. Y me gustaría mencionar también que justamente si ustedes están estudiando diseño, no crean que a lo mejor solo por tener un buen trabajo significa que se va a ir a Milán. Tienen que tener un excelente trabajo que realmente capte el ojo de los profesores y digan, este proyecto tiene futuro y este proyecto se va a Milán. Entonces,
sí van a tener muchísimos errores como los que nosotros tuvimos y más, a lo mejor, no sabemos qué proyecto vayan a presentar, pero sí es un reto que la verdad nos encantó a nosotros y sí hubiéramos hecho muchas cosas diferentes, pero estuvo muy bien que aprendiéramos. Interesante escuchar eso, sobre todo porque, pues, pues, en nuestro contexto mexicano, pues sí le batallamos más, por ejemplo, a un estudiante que tal vez está estudiando en Holanda o en Inglaterra, que pues se puede agarrar el coche de su jefa y se va manejando a Milán a exhibir. Nosotros pues tenemos que pues hacer como un montón de maromas, ¿no? Y el voltaje, y que la aduana en México pues no es un team player como uno pensaría. No, no entremos en dramas, pero, pero al final del día, pues sí, o sea, es interesante también cómo ustedes tuvieron esta oportunidad de, digo, no sé si a ustedes les pasó, pero pues sí, cuando estás allá y ves proyectos, y sí hay cosas que te apantallan, pero también hay cosas que te quedas así como de, la neta no está tan chido, o sea, igual yo sé que puedo hacer cosas mejores, o yo he visto colegas que hacen cosas mejores, ¿no? Entonces también es Sí, interesante como esta onda de, pues de medirte, ¿no? Y de exponerte y de no ver para arriba, ¿no? A alguien porque es extranjero o porque viene de una escuela de renombre. Yo sí, quisiera ahí decir algo. ¿Quién habló por ahí? Se escuchó ahí Una voz interesante. una voz. Ramiro. Me encanta la idea de cómo están explicando esta gran aventura y los felicito por hacerlo de esa manera y compartir las experiencias a todos los invitados del día de hoy. Y de verdad yo también, también agradezco ahí a José, que tuvo también este toque para planear un proyecto súper radical, porque cuando hay que presentar un proyecto a Milán, como bien decía Dom, no solamente se requiere de ser bueno, sino también pensar en todo lo que hay alrededor. O sea, planear el proyecto desde un año antes, y así que lo planeamos desde hace mucho tiempo, hubo bastantes áreas de oportunidad. Y además está planeado que también se enfrenten a los errores allá y que vean que no es fácil, no es fácil llevar un proyecto al Salón Satélite o al Gran Show. Y ustedes lo hicieron con bastante honestidad, dignidad y yo diría liderazgo. O sea, eh, algo que decimos nosotros en la universidad, ¿para qué nos enseñan, no sé, la materia de comunicación efectiva, ¿no? O sea, y ahí es cuando lo pones en plena acción, ¿no? En tus competencias. ¿O para qué? Pues para qué saber de empaque, ¿no? Y para qué poner bien un tornillo. O a lo mejor utilizar herramientas que no nos habíamos imaginado, o simplemente la empatía. Ustedes no lo comentaron, pero la empatía fue una clave tan importante cuando llegas a una exhibición internacional, porque hay que pedirle a lo mejor prestado al vecino de enfrente alguna herramienta o algo por el estilo. Pero muy bien, muy bien. A cargar la caja. Y además, darse cuenta, por eso digo humildad también, darse cuenta que cuando estamos todos allá, somos un solo equipo. No somos más que uno que el otro. O sea, igual como equipo directivo, como profesores y como estudiantes, hicimos todas las actividades, desde pintar, montar, limpiar y presentar bien, porque al final tienes que presentar de una manera increíble. Felicidades. Muchas gracias, Ramiro. Espero que no te vayas a salir, porque luego cuando intervienes es porque es como despedirte. Tengo por ahí otra reunión, perdón, José. No, pues sí, y al final del día es eso, ¿no? Es lo que todo el mundo le llama las, entre comillas, soft skills, ¿no? Porque algo que, digo, no sé, les voy a ser bien sincero, yo me acuerdo cuando yo era estudiante, tenía así un montón de compañeritos como bien ñoños, ¿no? Así de que sacaban el render bien rápido o que, como en la versión del compañero que es ñoño porque se aprende la lección,
pero cuando le rascas un poquito no hay nada más, ¿no? Y yo siento que el diseño en México por mucho tiempo se enseñó como el aprende técnica y aprende habilidades y aprende a hacer un buen plano para que te contraten, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cuando hacía mis planos y los mandaba al artesano ya cuando ya era graduado, pues el artesano me decía, veía mi montea con 4 dibujos y decía, o sea, ¿quieres 4 diferentes? Yo así de, no, güey, es la misma porque claro, un carpintero artesanal pues no te va a entender una montea hecha en esa época, en Rhino, ¿no? Ahorita ya las hacen en holograma o no sé cómo las van a hacer los chicos modernos. Pero el punto es ese, de que este tipo de experiencias pues desarrollan no tanto esta habilidad técnica, sino de resolver problemas. Y a ver, oye, pues sí, ya estoy pagando el precio de no haberle puesto rueditas a mi caja, ¿no? Y esa es como la manera más importante de aprender. Y hablando de aprendizaje y desaprendizaje y todo esto, creo que funciona bien como segue para la siguiente pregunta que les quiero hacer. Porque al final del día este proyecto sí fue un reto para todos, ¿no? Como decía Ramiro, fue un reto para ustedes, yo creo que ustedes son los que hicieron el heavy lifting, ¿no? Pero para mí, pues, era también una presión porque es la primera vez que hicimos un proyecto donde pues todo el grupo estaba involucrado y todo el grupo tenía que darlo de todo. Y seamos honestos, muchos de las personas que estudian diseño, pues no van a acabar haciendo diseño o no tienen esta visión tan con tanta pasión como tal vez yo la tengo, ¿no? De que yo no me imagino haciendo otra cosa. Tal vez hay un compañero por ahí que, pues sí, está padre diseño, pero yo más bien quiero el título porque quiero trabajar en Procter & Gamble, se puede, ¿no? Está bien. Pero aquí el tema era de que, pues ustedes tuvieron que trabajar no nada más en sus equipos, como sus core teams que tenían que ser un robot, pero también ustedes tienen que coordinarse con demás equipos, donde tal vez no todos tenían como prioridad la materia. Entonces me gustaría que me platicaran un poco cómo pudieron ustedes negociar, motivar, convencer a los otros equipos que también tenían pues que dar lo que todos estaban dando. Y José, yo creo que una parte difícil de este proyecto fue ponernos de acuerdo, ¿no? Y cómo fueron cambiando los roles en el transcurso del semestre. Y, por ejemplo, empezamos siendo 5 equipos de 3, 4 estudiantes y como dices, el primer día a ti te toca hacer esta parte de la rola, a ti te toca esta otra parte y pues lo normal, ¿no? A cada equipo le toca lo suyo y a su rollo. Pero fueron avanzando las semanas y pues no, obviamente no íbamos todos al mismo ritmo, pero teníamos que empezar a empatar cosas, ¿no? Por ejemplo, percusión 1 y percusión 2, teníamos que empezar a ver la parte de, tú tienes la tarola, yo tengo el platillo, tenemos que ver dónde entras tú, dónde entro yo, y empezar a homogenizar ese asunto, ¿no? De la cuestión musical. También recuerdo que a algunos se les fue dando con mayor facilidad la parte de usar Ableton Live, que es la plataforma que usamos, la plataforma musical, y pues se juntaban contigo en la clase a empezar a sacar la rola, ¿no? La parte de la melodía, la parte de los bajos, y empezar a integrar todo eso, ¿no? Y cómo fueron, pues no sobresaliendo, pero sí como evolucionando los roles en el transcurso del semestre, ¿no? La parte del prototipado, cómo pues literal nos metimos a hacer al taller a meterle el esmeril a una lámina corrugada y pues fue un asunto rarísimo, ¿no? Normalmente pues piensas en trabajar madera y ya tienes una idea de cómo cortarla, pero pues una lámina tipo microbús o corrugada pues sí pues es interesante y fue divertido yo creo también. Y también para esto tuvimos que estar un poco abiertos a recibir ayuda de todas partes, creo, ¿no? A buscar dentro de nuestro mismo tech a amigos que supieran un poco de ingeniería y programación, a alguno que supiera música o que fuera productor musical, porque pues no somos ni expertos, ni éramos expertos en programación ni en música. Entonces, pues sí empezamos a recibir feedback tanto a Gallo Negro, que nos lo trajiste a la clase, ¿no? Que es experto en música cumbia, tanto Impact Interactive, que nos ayudaron un poco en la instalación también. Y creo que dejar un poquito de lado también la parte de que yo soy un equipo y quiero lo mejor para mí.
Porque, ok, yo tengo mi robot jalando al tiro, pero tengo el de al lado que no está jugando tan bien, pero el chiste era englobarlo todo al final. Entonces creo que también era parte como aceptar, ayudar y ayudarme, porque no éramos expertos. Yo siento que los principales retos en este proyecto fueron, obviamente, aterrizar la parte de la funcionalidad, ¿no? Seleccionar qué motores íbamos a usar para hacer la parte de las palancas y tocar la batería o tocar las cuerdas del bajo, la parte de las uniones y de los cables, conectar todo bien y obviamente aterrizar la parte estética y seleccionar como puntos de la ciudad y de nuestro entorno para que todo fuera, sí, 5 robots diferentes, pero los ves y dices, ok, el camión de Redila pasa junto al microbús, donde hace la parada del microbús está el nicho, e irlo conectando todo un poco. También siento que el segundo reto, pues, repito, fue la parte de la colaboración, meter 20, 22 cabezas a opinar y a ponerse de acuerdo para jalar todo este proyecto, pues obviamente no va a ser difícil. Van a haber contrastes, van a haber roces, pero al final, pues también estoy seguro que en muchos ratos nos la pasamos padrísimo en el taller, salíamos a descansar y a seguirle dándole duro a la parte del trabajo, ¿no? Y por último, creo que el tercer reto también importante fue cómo evolucionó y se fue dando la transición de Robocumbia tamaño tótem a Robocumbia tamaño miniatura, ¿no? Agarrar y tomar las texturas, los colores y aterrizarlos y escalar la parte de la lámina y que se viera bien en la parte chiquita. Por ejemplo, empezamos con 25 motorcitos para que tocaran todos los instrumentos y seleccionamos como los claves para aterrizarlos en robots más chicos, ¿no? El rasgueo del güiro, el tambor, la maraca o la marimba, ¿no? Tomar esos elementos clave que ya tenían los robots grandes, sintetizarlos y aterrizarlos en los más chiquitos. Y ahora en Dubái otra vez, pues hay que colaborar y juntarnos otra vez y detallar esos errores. Y obviamente en Dubái siento que fue la experiencia más fácil para nosotros con todo el estrés que tuvo, pero sí fuimos aprendiendo y haciendo estos atajos, ¿no? Como, ok, esto está bien conectado, esto no está bien conectado, y hacer estos shortcuts que mencionábamos en clase y de hacerte tu rutina para intentar de reducir los errores al mínimo. Y para concluir esta parte de la colaboración, creo que sí todo es el eje que va a hacer que un proyecto así pues vaya avanzando, ¿no? Abrirte a buscar alianzas estratégicas, tanto fuera del TEC como con tus propios compañeros y enriquecer el proyecto. Pues es interesante lo que me platicas, porque mucho de lo que describes es pues, ser líder, ¿no? De lo que decía Ramiro ahorita, de que, no sé, como que me viene a la mente estas comparativas que hacen y ahorita que Dome me estaba platicando una experiencia ya amarga, antes que nos conectamos, de que hay gente que es tu jefe y te habla feo y ya sabes, pero hay gente que, pues, más bien como que se echa el equipo al hombro y lo ves trabajando y inspira y ve como por el bien de todos. Y al final del día, pues sí, o sea, ustedes que les tocó ir a Milán y a Dubái y tuvieron que rediseñar, financiar también la segunda parte digamos, con Robocumbia 2.0, pues es porque ustedes también quisieron seguir colaborando en el proyecto y los que no, pues se fueron ahí quedando en el camino un poco, ¿no? Que está bien, al final del día, cada quien va decidiendo. Pero es interesante para mí, y digo, qué lástima que no están todos aquí. Bueno, ahí está Vic, que aquí lo vemos. Y pues nada, es interesante también cómo, o sea, porque al final del día sí es un robot de cumbia, pero yo siento que pues de lo que se aprendieron no es tanto como diseño, sino son proyectos tan grandes que pues te das cuenta como toda la complejidad de hacer algo, ¿no? Metiéndote en este estrés y estos problemas. Bueno, ahora nosotros tenemos una pregunta, José, porque nos interesa mucho saber esta parte. Nosotros sabemos que este proyecto fue muy amplio y bueno, definitivamente terminamos aprendiendo habilidades que generalmente no están relacionadas con el ámbito de diseño industrial, que es como ensamblado de circuitos, logística, montaje, etc. Lo que nosotros nos gustaría saber es cómo viviste este proceso tú como profesor y qué aprendiste del proceso de enseñanza.
qué cosas nuevas integraste en tus siguientes clases y qué cosas cambiaste a partir de este proyecto. Bueno, creo que, o sea, es interesante porque aparentemente ustedes, pues sí, como que o sea, yo les decía, oigan, es que tienen que aprender Arduino en 2 patadas, ¿no? Creo que el warm-up del, del, del semestre fue que hicieran un instrumento musical con un Arduino y tenían como 2 semanas, ¿no? Al final del día, pues sí, un diseñador de producto tal vez no va a estar en su casa programando, pero, y no sé si te acuerdas, Moni, pero cuando vinieron los scouts de Apple, nos decía, sí, güey, o sea, el dude de diseño industrial de Apple, el güey está, tinkering con los sensores y, ya sabes, o sea, es como desarrollar estas habilidades que no es como una lista de skills, sino más bien es cómo tú vas a aprender, ¿no? Cómo vas a aprender a solucionar problemas. Entonces siento que eso pues es como algo que pues en ese tipo de proyectos que es Sistemas 2, que digo pues, ya no va a pasar porque pues, ya cambiaron el plan de estudio, pero que ustedes ya estaban como en un lugar donde bueno, pues ya saben hacer planos, ya le mueven al modelo, ya si quieren imprimir algo en 3D pues lo modelan y lo hacen, ¿no? Pero ahora es más como de, pues como una manera de decirles, es que no es suficiente, ¿no? Siempre hay que estar constantemente aprendiendo, porque de repente, pues te va a tocar aprender un Arduino hoy, pero mañana tal vez te va a aprender te va a tocar aprender cómo funciona un respirador y cómo hackearlo, ¿no? O después te va a tocar aprender cómo la gente hace una transferencia electrónica financiera y no siente frustración. Entonces son habilidades que tal vez tú tienes que como que entender y volverte experto de manera intermitente, ¿no? Que eso a mí me pasa mucho, de que de repente sí, hacemos un proyecto, te clavas y te vuelves experto por esos 2 meses que duró el proyecto y luego se te olvida, ¿no? Y sí, pues ya, pasó, ¿no? Yo creo que algo que yo lo que más pensaba cuando yo los veía, me daba un montón de envidia. Porque, o sea, yo cuando estudié diseño no fue hasta la maestría que neta sí que dije, esto está chido. O sea, a mí me tocaba hacer proyectos de flojera, así de, vamos a hacer una cocina de interés social para... ¿Qué flojera? ¿No? O diseña una silla inspirada en una marca. No sé, o diseñemos un POP. Y yo los veía ahí ustedes cómo estaban ahí soldando y ya sabes así de que ya después de 2 horas ¡ya se movió! Y era alegría total y a los 2 segundos era frustración porque quién sabe qué pasó que ya dejó de funcionar. Entonces, ese tipo de sensaciones y ese tipo de estrés, y digo, yo creo que ya lo conocen ya que están trabajando, solamente sucede en la escuela, ¿no? O sea, solamente pasa cuando, o sea, cuando, pues sí, igual te reprueban, que la neta, pues, si le echas ganas, pues siempre te ayudamos los profes, pero no es así de que te van a demandar, si no te sale el render, ¿no? Entonces yo los veía y me quedaba así como de, ay, qué padre, porque pues, la verdad, y esa es una manera que a mí siempre he tratado como de dar clases, de qué es a mí lo que yo tendría ganas de hacer, tal vez no tengo tiempo, pero pues qué es lo que a mí me gustaría hacer ahorita, ¿no? Robot de cumbia, ¿no? O una máquina que imprima con grana cochinilla, pues qué divertido es eso, a ver, háganlo. Por otro lado, también, pues a mí no me daba mucha envidia, pues justo eso, ¿no? Pues como del chat el tutorial y que no sale, pero siento que hay como un cierto placer ahí, al menos a mí, como que igual ya, pues sí, como ya no tengo una extensión de tiempo, o más bien no me doy una extensión de tiempo para desarrollar cosas a mucho largo plazo, necesito pues canalizarlos, ya sea a través de mi equipo en mi estudio o con ustedes los estudiantes. Algo que definitivamente aprendí es no hacer un grupo grande de un grupo. Pero pues, porque sí es mucho estrés, porque de repente, pues sí, tú quieres que el proyecto sea, o sea, que el esfuerzo que ustedes le están metiendo a este tipo de proyectos, pues no se quede en el salón de clases, ¿no? Entonces ves gente bien prendida y ves pues otros elementos que están así como de qué flojera, ¿no? Pues como que también, pues es un reto para ti cómo motivarlos, cómo decirles, no, es que, o sea, aprovéchalo, este momento nunca va a regresar, ¿no? Entonces siento que en ese sentido, pues, es algo que sí, ya lo aprendí pues sí, como también con estrés.
Y, y pues nada, yo siento que es, es el aprovechar esa circunstancia. Yo tengo el privilegio de que, pues, de que la escuela confíe en mí en hacer estas locuras. Y si le digo con la mano a la cintura a Ramiro o a Moy, oye, se me ocurrió esta idea que me queda así de, no, me van a botear, dice, ok, vas, ¿no? Y pues también es como, pues sí, ¿qué más? O sea, que es algo súper divertido. No sé si contesté tu pregunta, como, No, sí, claro que sí. pues sí, así es esto. Así es la robocumbia. No sé si alguien tenga por ahí en la audiencia una pregunta que quiera hacer. Está Vale. deshabilitado el chat, pero ya lo habilitaron. Sí, ya funciona. ¿Quieren que les ayude con la lectura de las preguntas? ¿Contestando? Sí, Perfecto, sí. muy bien. Entonces, vamos a seguir con esta ronda. Entonces, bueno, esto mucho ha sido una experiencia interesante, especialmente porque aprendieron desde ángulos que no se imaginaban que iban a aprender. De hecho, básicamente aprendieron todo lo que no se iban a imaginar que iban a llevar estos dos. Entonces, realmente ha sido bastante gratificante. Y bueno, con esto continuamos las preguntas. Y vamos a ver primero, Luis Martínez. ¿Han aplicado alguna habilidad aprendida durante Robocumbia para algún proyecto en esta situación global actual? Pues, bueno, me lanzo a contestar esa pregunta. Como pues platicaba ahora un poco Dome, Gus y José, pues la parte soft, que no es tan soft, o sea, desde enviar un correo bien escrito o líder, o sea, tratar con gente que es muy distinta, eso lo hicimos muchísimo durante todo el proyecto, ¿no? Y también lidiar con malentendidos o el montaje que no estaba bien, que la hora, etcétera. Todo eso es algo que, bueno, al menos personalmente sí he aplicado muchísimo en el trabajo. O sea, lidiar con personas, o sea, más bien, trabajar con personas es algo muy complejo que tal vez deberíamos practicar más cuando estamos estudiando, ¿no? Y esto es algo que sí nos dejó muchísimo este proyecto. Claro, especialmente empezaron a voltear por todos lados, ¿no? Y a pedir ayuda y tener esa reciprocidad. Sentir que ustedes también ayudan, poner su grano de arena. Creo que es bastante importante, especialmente, digo, tanto en situaciones actuales como en general, el cómo podemos tener este crecimiento interpersonal tan fuerte como diseñadores. Entonces, sí, es súper, súper importante. ¿Tenemos más preguntas por parte del público? Va, tenemos otra. Por María Gracia. ¿Cómo manejaron la relación entre un equipo tan grande? ¿Consideran que esto fue un obstáculo o un beneficio? Pues la relación claramente se volvió un poco tensa en algunos momentos del proyecto, porque pues como decía Gus, éramos casi 20 personas pensando diferente, ¿no? Entonces muchas teníamos la prioridad a lo mejor de, estéticamente tiene que salir, y otras era como, no, el Ableton tiene que salir primero. Entonces claramente sí chocábamos bastante, pero creo que sí encontramos una manera de resolverlo porque éramos equipos, por ejemplo, la rocola, el micro, o sea, éramos equipos por robots, y al final terminamos haciendo casi equipos el equipo de Ableton, el equipo de manufactura, el equipo de logística, ese tipo de cosas. Entonces creo que al final lo logramos manejar bastante bien. Y al principio yo puedo decir que sí fue un obstáculo tener un equipo tan grande, o sea que no solamente yo tenía que lidiar con mis 4 compañeros sobre la rocola, sino también lidiar con los otros 20 que a lo mejor no les parecía algo que mi equipo estábamos, o sea, que estábamos haciendo en mi equipo, ¿no? Entonces, al principio sí lo consideré un obstáculo, o sea, yo creo que todos estábamos como ya hartos de todos, pero después cuando vimos que sí jaló y estábamos en squash casi muriendo y al final le pusimos play y por fin jaló, yo creo que eso fue súper tranquilizante para todos y como que todos nos volteamos a ver y fue como, sí jaló la robocumbia por fin. Entonces estuvo padre al final. Yo tengo una pregunta así también como rápido, como extra. ¿Hubo también como un cambio de actitud, por ejemplo, cuando de repente, o sea, porque luego pasa que cuando trabajas mucho en equipo, como que suele ser de repente algo muy emocional y la gente se toma muy en serio y hubo un momento que dijeron, bueno, ya,
ya no me importa eso, sino más bien vamos a hacer que esto funcione. Y ahí es cuando como que y cambiar como ese chip. Yo creo que sí, eso fue justamente muy cerca de la fecha de entrega para Squash, porque seguíamos pensando como, es que el micro tiene este mini detallito abajo y ya, así ya creo que horas antes de presentar, pero como sabes que ya eso no importa, hay que darle prioridad a la Ableton y ahí fue cuando todos nos pusimos a trabajar, porque como que nos cayó el 20 que en un día teníamos que presentar en Squash, o sea que ya sabíamos que teníamos que presentar, entonces sí hubo ese cambio de actitud, yo creo. Y eso Va. también responde un poquito a algunas preguntas que también están mandándonos aquí, como por ejemplo, ¿qué es lo que, bueno, cómo pueden ustedes volver a encontrar algo de motivación? ¿No? Creo que el mismo reto y sus etapas nos han ayudado bastante a caer en esos momentos de lucidez y luego de nuevo de conflicto y luego de lucidez. Entonces creo que el hecho de ver como ese avance los motivó bastante, ¿no? Y el tener fe en su propio proyecto al final y ver resultados. Entonces, bueno, creo que complementando esas preguntas, ¿han visto algún otro proyecto que se haya inspirado en el trabajo que han hecho ustedes? ¿Han visto alguna copia de la Rodocumbia, un Rodocumbia 2, algo similar? No, en No, lo personal, no literal, pero en Milán nos pasó que justamente en el booth donde estábamos llegó una chica de la escuela de Cal y nos empezó a platicar de su proyecto, que eran un conjunto de tarolas tocadas automatizadamente. Y ella estaba pues muy impresionada de cómo México representaba una idea similar con todos estos colores, todas estas texturas, y ellos con una forma y una estética muy diferente, ¿no? Entonces fue muy interesante, la verdad, que esta chica llegara así de la nada y empezara a platicar un poco de este proyecto y las similitudes. Claro, desde algún lugar el proyecto de Ring My Bells, ¿no? Su Sí, nombre sí. fue bastante interesante porque todos estábamos en la expectativa. Justo cuando se estaban yendo, empezamos a ver este proyecto que nos estaban publicando y dijimos, vamos a ver qué tipo de choque van a hacer, ay, qué tipo de comentarios van a ver. Entonces, sí, desde luego Vamos siempre a hay, unirlos. así es, y siempre hay una analogía al final en otros contextos. Esto es también lo divertido, ver que realmente cambian mucho dependiendo de dónde surgen las ideas. Vale. José, ¿qué consejo nos das para relacionarnos correctamente en tiempo limitado con diseñadores tan grandes como tú cuando el tiempo es limitado? Pues ahí se ve mucho que les prometí puntos a mis alumnos si hicieran preguntas, ¿no? Pero no entendí bien la pregunta. Sí, es que justo también está formulado de una manera muy extraña. Ajá. Relacionar correctamente el tiempo limitado con diseñadores tan grandes. O sea, Sí. ¿cómo llevarse contigo en un tiempo tan limitado, básicamente? ¿Cómo entender tal vez los conceptos que tal vez sean como muy difíciles de interpretar para los alumnos, ¿no? De repente tú llegas con tu estudio, con tu forma de pensar, y cómo se lo estás transmitiendo a tus alumnos que tienes tan poco tiempo para ejecutar. Entonces yo creo que va por ahí más la pregunta. Ok. Pues yo creo que, pues una es, va a sonar bien cliché, ¿no? Pero es pues vivir el momento de cuando, o sea, cuando tú tienes a alguien, un mentor que admiras, pues sí tienes que aprovechar muy bien ese poco tiempo que tienes con la persona. O sea, digo, al final del día, pues sí, o sea, me halaga un poco la pregunta, no, voy a ser sincero. Y la única manera de yo responderla es como, yo cuando yo me he sentido en esa situación, cuando tengo que cotorrear con gente que admiro, ¿no? Y pues es eso, las personas normalmente, pues sí, el tiempo es el valor más importante que las personas tienen y hay que ser muy agradecidos, digo, y lo digo desde mi parte, ¿no? Cuando tienes que hablar con alguien que admiras y que es talentoso. Y, y yo creo pues, sí es importante como o lo que yo haría cuando yo he tenido, por ejemplo, ahora que trajimos a James Ogre, de que tuve chance de pasar mucho tiempo con él. Y es alguien que yo admiraba desde siempre, ¿no? Desde que entendí lo que me gusta el cine especulativo o cuando trajimos a Jonathan Olivares. Pues sí, o sea, de que pues tú tratas de hacer una pregunta buena, ¿no? O a ver, estas personas superpistolas, ¿cómo me pueden a mí ayudar a algo, ¿no? ¿Cuál es su opinión en esta cosa? Por ejemplo, algo que se me hizo muy interesante como anécdota, que este,
James Ogre, que es este diseñador inglés, salió del RCA y es como de los diseñadores más brillantes a mi manera de ver, como de este tipo de proyectos. Y yo le pregunté, oye, ¿y tú ves Black Mirror y todo este tipo de shows? Me decían, no, porque Black Mirror como que para mí es como seguir chambeando. Y fue muy interesante porque a mí me pasa un poco lo mismo. A mí no me gusta andar viendo mucho, o sea, ya no leo tanta ciencia ficción, ya no veo como proyectos así, como, porque también, pues yo prefiero ver, o sea, si tengo 2 horas, prefiero ver The Last Dance con Jordan que seguir como en este loop, ¿no? Entonces, no sé si sirve un poco de, o sea, no sé si entendí bien la pregunta, pero si yo estuviera en una situación donde tengo que estar con alguien que admiro, pues es así, ser un poco, eh, pues sí, como pushy de, güey, tengo estas 5 preguntas, ¿no? Tienes 5 minutos, a ver, güey, suéltalas, ¿no? Y pues sí, porque ahorita es el momento donde tal vez es cuando cuando hay que aprovechar, ¿no? Aquí también, digo, siguiendo otra pregunta para ti, José, y en otros para el equipo, pero ¿cómo te enfrentas con otros profesores, y no solamente profesores, sino también diseñadores, que dicen que lo que tú estás proponiendo es imposible? Que realmente lo que tú estás diciendo no tiene realismo, digámoslo, en su aplicabilidad. Pues es una pregunta complicada, porque si hablamos de es imposible porque no se puede producir, o es imposible porque no hace sentido con la realidad, ¿no? Al final del día, el diseño especulativo, crítico y todo ese tipo de cosas está hecho para provocar, ¿no? Entonces, y la verdad que sí, yo he tenido varias, como momentos de, de crisis existencial porque, pues sí, ves muchos proyectos de diseño especulativo que no son comerciales y no generan impacto social. O si lo generan es muy difícil medirlo porque no puedes medir asombro, ya sabes. O sea, no hay una métrica clara de asombro todavía. Entonces, pues también hay que ser uno realista con lo que está eh, ofreciendo, ¿no? Pero si la pregunta va más desde el lugar de que, estás loco, eso no va a pasar, o eso no va a funcionar, o eso lo que quieres hacer, pues no, pues solo hay una manera de saberlo, No, ¿no? Y es haciéndolo. Digo, si alguien le hubiera dicho a Edison, oye, esa teoría de la bombilla, o sea, si está la vela, pues ya, o sea, la bombilla es una tontería, no va a funcionar, imagínate, ¿no? Entonces hay que ser necios, claro, ¿no? Hay que excelente. decir que, no va a funcionar, nos vemos en un mes. Y si no funcionó, pues bueno, ya sabemos cómo no hacer algo. Pues ya sabemos algo que no va a funcionar. Si Exacto, funciona, pues tómala, ¿no? desde luego. Y Y bueno, perdón. Bueno, vamos a continuar, tenemos muchas preguntas. Entonces, de rápido, sería bueno escuchar por parte del equipo, de los lugares en los que viajaron con Robocumbia, ¿cuál fue la reacción de la gente de otras culturas? Especialmente yo creo que si han tenido alguna anécdota o algo que hayan dicho, hubo como ese impacto a alguien que no se imaginaba conocer a la cultura mexicana de esta manera, ¿no? Yo creo que cuando estuvimos en Dubái, justo me topé con un señor que en cuanto vio la robocumbia, que bueno, claramente se notaba que era árabe, y me preguntó, ¿eso está inspirado en los camiones que están en la ciudad? Y yo me saqué de onda porque dije, pues ese señor sabe mucho, o sea, resulta que sabe mucho, me dijo, y eso es de la Virgen, y yo, sí, ¿cómo sabe? Me dijo, es que justo yo vi que publicaron sobre Robocumbia y me di la tarea de leer porque me interesa mucho que me expliques por qué los microbuses son verdes por qué guardan la Virgen en esta cosa triangular. Entonces, como que me di cuenta que realmente la gente que iba al Global Crowd Show sí estaba preparada para hacernos preguntas. O sea, a mí me sorprendió y comparándolo con nuestro país, claramente, sí vi que mucha gente estaba más preparada para preguntarnos cosas porque realmente parece que sí les interesaba. También nos topamos con mucha gente, porque en Dubái hay mucha gente extranjera. Por ejemplo, los niñitos maravillados, así se ponían a bailar y querían que los grabáramos bailando para enseñarles a sus papás y todo. O sea, estaban muy, muy felices. Y bueno, voy a dejar que mis compañeros respondan respecto a Milán, porque ese yo no fui.
Solo voy a decir muy rápido también de una de Dubái. Tuvimos la oportunidad de platicar con la curadora y sí le preguntamos como, o sea, ¿qué te llamó la atención de este proyecto, no? Porque queríamos escuchar qué pensaba ella y como que lo que nos dijo es que justo es muy neutral la estética de la tecnología y es muy occidental. Como que siempre tiene que ser esta estética Silicon Valley, redondeada con el fillet blanco. Y ella dice, bueno, quién sabe si debería de ser así toda la tecnología, ¿no? ¿Por qué lo aceptamos como algo que ya es así y se establece? Entonces me parece que están hablando de algo muy valioso, de qué pasa si diseñamos la tecnología que va a ser el futuro a partir de nuestros entornos inmediatos. Y pues escucharlo de la curadora fue padrísimo, la verdad. Claro, desde luego. ¿Y alguna vivencia, Milán? Recuerdo Aparte del barbazo. el barbazo, claro. Bueno, seguimos entonces con las preguntas, bastantes, espero demasiado. Bueno, ¿creen que este proyecto haya funcionado como un turning point sobre lo que se considera como diseño en nuestro país? ¿Realmente creen que han cambiado mucho los mindsets de la gente sobre el diseño mexicano? O se la conozca como diseño mexicano. Bueno, hay que pensar que Robocumbia tristemente no ha sido exhibida en México porque muchas de las plataformas de diseño en México no le han visto valor a Robocumbia. Yo que puedo decir esto, este, pues como estamos del otro lado, ¿no? Más administrativo, donde tal vez hay cierto interés, pues dicen, pues vamos a ver. Y no sé, algo que se me hizo muy interesante de repente es que estábamos platicando con los del Centro Digital de la Suavicrema y la curadora, o sea, como que nos citaron, fuimos como para ver, o sea, porque había un acercamiento de, oye, nos interesa lo que están haciendo en Robocumbia, vamos a ver qué se puede hacer. Y la chava me decía, o sea, yo le explicaba, mira, es que es un ejercicio de diseño, o sea, es cómo nosotros como diseñadores nos vamos a inspirar en nuestro contexto para justo lo que acaba de decir Moni, ¿no? Básicamente. Y la chava se voltea y me dice, pero es que eso es apropiación cultural, la curadora. Yo le decía, a ver, ¿cómo que apropiación cultural? Porque, o sea, cuando tú analizas los sonideros y analizas, pues, como toda la infraestructura que sucede, pues es muy espontánea, por así decirlo. Que para nosotros los diseñadores, pues, no es muy bueno, porque significa que no hay un diseño, sino que todo eso está hecho de una manera informal. Y entonces, qué triste es pensar que en México y los sectores culturales y artísticos de México enfocados a tecnología vean al diseño como apropiación cultural. Y yo quedé desbastado de esa junta porque me quedé así como de, a ver, entrada yo de repente sí voy a sonideros y yo escucho cumbia en mi coche, ya sabes. Cuando yo iba a correr, o sea, creo que la idea de Robocumbia se me ocurrió porque estaba corriendo en los viveros escuchando cumbia colombiana, ¿no? Entonces, pues, tristemente, yo voy a decir que por un lado no, porque el diseño todavía tiene que cuajar más en entenderse a sí mismo, desde nuestro lado como diseñadores. Por otro lado, salieron sopitas. Entonces, no sé. Y basado en esto, digo, están surgiendo muchas preguntas, todas son súper interesantes. En primer lugar, de una manera personal, a los chicos, a los integrantes, esperen, ¿creen que el proyecto cambió, les ayudó a confirmar el camino que querían tomar profesionalmente? Eso va para ustedes, chicos. Pues para mí, yo creo que sí me ayudó a ver qué es a lo que realmente me quiero dedicar. Porque, por ejemplo, estar modelando y hacer stands no es lo mío, ya me di cuenta. Entonces, siempre comparo todo lo que hago, es como, ay, me gustaría estar haciendo algo como Robocumbia, me gustaría estar haciendo algo más, que me tome más tiempo en el sentido de estarlo haciendo manual y ese tipo de cosas. O sea, ya me di cuenta que realmente yo sí me quiero dedicar a hacer cosas manuales, o sea, cosas que yo me lo imagino en la cabeza, lo dibujo y me meto a investigar cómo se hacen las cosas y de repente sale. O sea, eso me causa demasiada satisfacción, por así decirlo. O sea, me encanta. Pero estar modelando sentada frente a una computadora 8 horas no es lo mío y creo que nunca será lo mío. No digo que esté mal, o sea, para mí me parece un poco aburrido.
¿Verdad? Yo, yo creo que, por ejemplo, en mi postura sería de repetir un proyecto como Robocumbia. No sé, no lo veo así tan a futuro, pero el hecho de haber estado involucrado y haberme comprometido a poder sacar y interactuar con este proyecto me hace entender que cuando me presenten otra situación, otro escenario, otro reto, lo voy a aterrizar con el mismo compromiso y la misma forma de pensar y de solucionar problemas como fue con Robocumbia, partiendo de la forma que nos involucramos en este proyecto. Claro, desde luego. Y aquí viene otra pregunta un poquito controversial. ¿Tienen algún plan para evitar copias? ¿Planean patentarlo? Pues yo creo que parte de ser creativo es tomar ese riesgo y como riesgo calculado de que si quieres poner una voz ahí afuera o un proyecto ahí afuera, pues seguramente habrá gente que quiera copiarlo, pero si la gente solo está copiando, nunca va a rebasar lo que tú estés poniendo como propuesta verdadera allá afuera. Entonces, yo no creo que haya que hacer un mecanismo blindado para que no te roben las ideas, porque eso siempre alguien, de una conversación alguien te puede robar una idea, ¿no? Y sí, creo eso. Y de repente uno gasta mucha energía, ¿no? Protegiendo las ideas. Y luego las ideas, digo, Robocumbia está chido y todo, pero pues sí, o sea, es una asociación muy fácil, Robocumbia, un robot toca cumbia, vámonos, ¿no? Hay muchas maneras de hacer eso. Pero lo que luego es un poco raro es cuando hay gente que sí se dedica mucho a proteger ideas y las ideas no son tan buenas, así de que vato, no te van a copiar tu dibujito, no te preocupes, ¿no? O sea, entonces yo creo que pues, justo lo que dice Moni es muy padre, pues sí, o sea, hay que hablar de uno, pero hay que enfocarse más en crear y no tanto en crear un poquito y dedicarle toda esta energía para proteger tu idea. Al final tiene que salir, ¿no? Claro. ¿Y manejaron alguna estrategia de comunicación en el proyecto? ¿Tuvieron así un plan de marketing al respecto de ello? Pues creo que en lo personal, o sea, nos enfocamos más a través de redes, que era pues compartir todo en Instagram, porque ahora todo se comparte por Instagram, ¿no? Eso sí realizamos un press kit, pero de ahí en fuera, no sé, tal vez no lo pensamos más a fondo. No, Yo creo. pero creo que sí lo hicieron, o sea, tomaron muy buenas fotos, se Claro. tomaron un retrato ustedes, escribieron, como que redactaron muy bien de qué ve el rollo. Esos son estrategias de Hicimos, comunicación también. hicimos las postales que también repartimos en las exhibiciones. Pues sí, o sea, sí tuvimos esa estrategia como, yo diría, un poco básica de redes sociales y de fotos, de fotografía, pero yo creo que esas funcionaron bastante bien, la verdad. Claro. Y ahora sí, viene una pregunta, pues ahora sí grupal. ¿Cuál es el futuro de Robocumbia? Que regrese. Eso es bastante controversial también, ¿no? ¿Ustedes qué creen especialmente del tiempo que tiene este proyecto? Y cuál es su objetivo, digamos, como en perspectiva de inicio? ¿Qué podemos hacer a futuro con Robocumbia? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuál es el futuro de la Robocumbia como tal? Pues sí, ¿no? Que salga de aduana de Dubái. Ese es el objetivo. Que regrese. Primero que llegue y luego. Para quienes no sepan, tuvimos esta historia en la cual se fue a Dubái y nunca regresó. Nunca. Ahorita está todo el tiempo presente. Hemos estado batallando bastante con ese tema. Es parte del aprendizaje que hemos tenido, incluso hasta como institución. Pero digo, también es conocer todas las variables que hay. También, digo, uno de los 15,000 retos que se les han presentado, yo creo que a Rocumbia, ¿no? El mundo no quiere que se ejecute y ustedes lo logran. Entonces, eso es bastante bueno. Y yo creo que sí, pues viendo cómo va a estar la situación, de seguro va a tener aún más futuro Rocumbia. Y bueno, nos siguen surgiendo preguntas. Yo creo que ya las últimas dos. Entonces, vamos con la que sigue. Muchas veces uno tiene que ver lo que no quiere. ¿A ustedes les pasó o siempre estuvieron justo con lo que estaban diseñando y haciendo? Si sí les pasó, ¿en qué momento fue? ¿En qué momento cuando se les planteó Robocumbia realmente estaban ustedes
no completamente seguros que lo que estaban haciendo era lo que querían. Es que yo creo que el proyecto siempre tuvo cierta incertidumbre. Nunca estábamos seguros si siguiendo el tutorial iba a servir el mecanismo para tocar el tambor. No estábamos seguros si el archivo iba a jalar en esta computadora. Siento que esa incertidumbre siempre existió, pero a la vez cuando veíamos un resultado era muy gratificante, ¿no? Cada pequeña evolución desde que se moviera el motorcito era para nosotros increíble. Claro, desde luego. Bueno, nada más, confirmamos que el tiempo que tardaron en hacer este proyecto, desde que se planteó hasta que ejecutaron un prototipo, fue en un semestre, ¿no? Menos de un semestre. Menos de un semestre. O sea, es que el timeline de Robocumbia es el Robocumbia 1.0, que fue conmigo, ¿no? Durante clase, que fue del segundo parcial al final. Y después ya fue Robocumbia 2.0, el Pocket Size, que fue para Milán, que fueron 3-4 meses, ¿no? Que lo tuvieron que desarrollar, ¿no? 3-4 meses y luego para Dubái todavía le hicimos más ajustes, entonces sí, en total como un semestre. Sí, esto, pues, bueno, para continuar, ¿no? ¿Mm? Perfecto. Y vamos con esta última pregunta, es un poquito más ligera, pero es algo más especulativo, digámoslo así. ¿Consideran que en el futuro la estética que tuvo Robocumbia podría volverse atemporal? Es interesante esa pregunta, ¿eh? Es interesante porque no está tan lejos de que realmente pueda hacerlo, especialmente por el tema de que está inspirado en un cotidiano. Y es un cotidiano que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Entonces, podría ser, no sé cuál sería la opinión de ustedes. Pues podría ser, o sea, si vemos como a nivel histórico, como que siempre hay ondulaciones entre uno y otro, ¿no? O sea, de repente es full blanco, racional y de repente es, no sé, Memphis, ¿no? Podría ser. Yo creo que la pregunta que yo contestaría con otra pregunta de atemporal para quién. Exactamente, yo creo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Si lo vemos aquí, tal vez en 50 años en México, seguimos entendiéndolo, ¿no? Tal vez en 100 años también. O Pero, sea, por ejemplo, claro, yo puedo ver un cartel de estos de los de Polymarch, ¿no? O el arte de los muros de los sonideros, y no ha cambiado en 50 años. Tú ves una pieza de Dieter Rams y se sigue viendo atemporal, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante definir qué es atemporal, ¿no? claro, desde luego. Es otra pregunta que creo que nos tomaría muchísimo tiempo más. Y bueno, por el momento creo que con esto terminamos. Quedaron algunas preguntas flotando, sin embargo, bueno, esperamos que la mayoría de las dudas que surgieron hagamos, digo, las pudiésemos contestar. Y bueno, personalmente les agradezco mucho. Ha sido una gran experiencia. ¿No tienen ustedes redes que compartir algo que sea bueno, que la gente pueda consultar? ¿Tienen alguna cuenta de Instagram? ¿Cómo les Tenemos pueden? una cuenta de Instagram, es @robocumbia con K. Perfecto. Ya nos lo compartieron en el chat. Pues muchísimas gracias. Ha sido una tarde muy enriquecedora, bastante interesante. Una plática muy amena. Realmente creo que el ritmo se nos fue súper rápida. Y pues gracias. Gracias a todos. Creo que no hubo bombers, como la vez pasada. ¿Cómo? Qué bueno. Ay, Gracias por invitarnos a dar esta plática sobre este proyecto que estuvo muy padre. Sufrimos, pero estuvo muy padre. bueno, es Igual, parte de gracias y por todo el apoyo también en todos los procesos. Claro, desde luego. Bueno, saben que cuentan siempre con nosotros. Vamos a estar nosotros aún así con el ojo encima. ¿Qué pasa? Y seguimos empujando que salga de Sí, Ana bueno. Cumbia. Esperemos que sí. Y pues bueno, muy buena noche a todos. Muchísimas gracias de nuevo. Y nos vemos en las siguientes conferencias. Tenemos un ciclo también. Tenemos una serie de pláticas con diseñadoras.
que causan mucho impacto y de muchos ángulos. Entonces, ya les va a ir llegando la comunicación de los. Nos vemos, hasta luego, gracias. Hasta luego. Oye, qué Gracias. bonita playera, no lo puedo, no Ya lo sé. puedo dejar de ver. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.